Hoy San Pablo nos dice algo que nos puede dejar atónitos, especialmente si hemos seguido la cultura en su mistificación de la conciencia. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace poco, comen pensando que la carne está consagrada al ídolo. Y como su conciencia está insegura, se mancha. La palabra aquí traducida como insegura también se puede decir como su conciencia está débil. Ahora, ¿cómo una conciencia va a estar insegura? ¿O cómo se va a hacer débil? ¿Y cómo se va a manchar? Si pensamos que la conciencia es casi absoluto, es infalible, que es el guía seguro en las cosas morales. Y sí, la conciencia es un guía seguro cuando está bien formado, cuando está en acorde con la revelación que recibimos por la Sagrada Escritura, por la Sagrada Tradición y por el magisterio constante de la Iglesia. Es por la conciencia que todos tenemos esa ley fundamental moral dentro de nosotros, que es nuestro deseo natural de hacer el bien y evitar el mal. Pero ¿cómo sabemos si son bien o son mal? No es por intuición, es por educación, es por formación. El conocimiento y la formación moral son esenciales para la conciencia. Sin ellos podemos hacer el mal pensando que es bien y podemos hacer el bien pensando que es mal. Y en ambos casos, si somos culpables por nuestra ignorancia, somos culpables por el pecado. Y esto se ve en el caso de los vicios. Los vicios son pecados habituales que se ha convertido casi en una segunda naturaleza en nosotros, que estamos ya inclinados a seguir ese camino, a ese pecado en particular. Y entonces podemos hasta ver ese pecado como un bien. Pero somos responsables por haber decidido en esos actos para crear este hábito en nosotros. A menos que sea un hábito que la cultura misma ha inculcado en nosotros. Como quiera, siempre está la luz de la revelación para corregirnos, para entonces, por actos buenos, hacer un hábito en contrario, una virtud. Pero aún más, la educación correcta y la formación correcta no bastan, y solos pueden hasta hacernos daños a la conciencia, porque la formación y la educación tienen que ser templados por el amor de Dios. Eso es lo que está pasando en la primera lectura de hoy. No es un pecado comer la carne que ha sido sacrificado a los ídolos, al menos que uno lo come como para participar del sacrificio, para participar de esa idolatría. Y esto es verdadero. Esto es una formación correcta y una educación correcta. Pero algunos de los corintios, por su pecado habitual anterior de su conversión de la idolatría, tienen una conciencia insegura, una conciencia débil. Y cuando ven a un hermano cristiano comer de esa carne sacrificada, pueden pensar una de dos cosas. Pueden escandalizarse y pensar menos de esos hermanos cristianos y hasta menos de la iglesia y sus enseñanzas. O pueden también ellos pensar que no hay ningún problema para comer de esa carne, que objetivamente es correcto. Pero como ellos tienen ese hábito, ese vicio a la idolatría, en pensar a comer esta carne, pueden caer fácilmente en ese hábito de nuevo, en ese pensar que están comiendo algo sagrado porque ha sido sacrificado a un Dios falso. Nuestro conocimiento del bien y del mal nos puede engreír, nos puede hinchar o ensanchar de orgullo y de soberbia e ignorar las necesidades de nuestros hermanos débiles. Es como si uno llevaría a una persona alcohólica a un bar, o a una persona que tiene problemas con la castidad a un lugar donde va a ser tentado a esos problemas. A veces tenemos que tener hasta cuidado de beber al frente de un alcohólico, o de llevar a una persona con problemas de castidad a ver una película que quizás tendrá algunas escenas malas. Tenemos que cuidar del hermano débil, no haciéndole burla de su conciencia, sino educándola, pero ayudando en esa formación también, con nuestro propio ejemplo. Y esto solamente ocurre cuando tenemos el amor de Dios, cuando tenemos la caridad de Dios.
el amor que viene antes de nuestro conocimiento, el amor que prueba que Dios nos conoce a nosotros, el amor revelado en la cruz, que nos enseña a sacrificar por el bien de los hermanos débiles. Solo ese amor, solo esa caridad de Dios puede abrir la conciencia, sacarla de sí mismo para considerar a los hermanos débiles en nuestro entorno. Por eso es que San Pablo dice al final de nuestra lectura de hoy: al pecar de esa manera contra los hermanos, turbando su conciencia insegura, pecáis contra Cristo. Por eso, si por alguna cuestión de alimentos peligra un hermano mío, nunca volveré a comer carne para no ponerlo en peligro. Es solamente cuando está templado la formación y la educación moral por la caridad de Dios, la caridad que recibimos por medio de los sacramentos, especialmente la Sagrada Eucaristía, que entonces la conciencia se convierte en la voz de Dios en nuestro interior, la voz que nos puede informar seguramente de las cosas morales. Y por eso es que educar, formar y templar la conciencia es una tarea de toda la vida. Es una tarea que tiene su fundamento en conocer mejor y mejor la revelación para conocer mejor y mejor el bien. Y entonces, para actuar en acorde con ese conocimiento, para crear los hábitos, las virtudes de la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Y encima de todo esto, recibir del Señor, del Espíritu Santo, la caridad de Cristo, para entonces saber cómo y cuándo sacrificarnos para las personas más débiles. Pero si nos atrevemos a poner nuestra conciencia por encima de la revelación, por encima de la caridad de Dios, estamos haciendo de nosotros mismos unos ídolos, unas nuevas personas que deciden lo que es bien y lo que es mal. Y entonces no solamente somos culpables por nuestros pecados, pero por los pecados de todos los hermanos que nos siguen.